Venga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Amén. Vamos a comenzar hoy en Mateo, bendito el Señor, capítulo 12. San Mateo, capítulo 12. Bendito el Señor. Y vamos a ir al versículo. No, 12 y versículo 38. Que la generación perversa demanda señal. Si lo tienes, no des vuelta la hoja. ¿No? Busca el subtítulo, el número 38, chiquito. La generación perversa de Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, la generación perversa demanda señal. San Mateo 12, versículo 38. ¿Sí? Dice, entonces respondiendo alguno de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Amén. Vemos que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es más que Salomón, que es más que Jonás, que es más que cualquiera de los profetas, ¿verdad? Ahora teníamos esta generación, como dice en el subtítulo, perversa que demandaba señal, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo le responde, ¿sí? Que señal no le será dada, ¿verdad? Ahora hay señales, para todos hay señales de los últimos tiempos, o sea, está cumpliéndose todo lo que está escrito, ¿verdad? Y aquí le pedían señales, y muchas veces la gente quiere señales o espera señales, ¿verdad? Por ejemplo, personas que no se están congregando están esperando que Dios les haga sentir que se tienen que congregar, que Dios les abra el camino para ellos venir, y no es así. Porque el Señor ya lo dice, ¿verdad? Lo dice en Hebreos 10:25 que hay que congregar sin dejar de congregar. Está escrito. Entonces no necesitamos una señal del Señor para saber que lo debemos hacer, ¿verdad? Además, si nosotros amamos a Cristo, estamos convertidos, ¿sí? Y queremos ser salvos, queremos cuidar nuestra salvación, sabemos que tenemos que congregarnos, porque hemos de ser obedientes a la palabra del Señor, ¿verdad? Ahora el Señor les habla aquí de Jonás, ¿sí? Y les habla de la reina del sur, ¿sí? Sabemos que Salomón le pidió, ¿sí?, al Señor sabiduría, y el Señor le agradó lo que Salomón le pidió y le dio sabiduría, pero también le dio riquezas y le prosperó en todo lo que él emprendió, ¿verdad? De igual manera, como lo habíamos compartido en otros cultos anteriores, Salomón se perdió porque se apartó, ¿sí?, de lo que Dios, o sea, en realidad hizo cosas que Dios había dicho que no se hicieran, ¿verdad? Entonces tenemos que ver que la sabiduría nuestra, como lo dice la palabra, tiene que ser el temor al Señor, ¿verdad? Hablábamos el culto pasado sobre el temor y la reverencia, el respeto al Señor, ¿verdad? Ahora vamos a ver por qué nos habla de Jonás, ¿verdad? No sé si sabemos, Beatriz, Jonás, ¿conocemos lo que pasó con Jonás? No. La historia. Bueno, vamos a leer Jonás entonces, ¿verdad? Dice ahí en el 39, dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Jonás vivió mucho tiempo antes de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea que era algo que ya había sucedido. Así como infinidad de cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, hablándonos y preparándonos, ¿sí?, para este tiempo, hablándoles a las personas de aquel momento, pero también cosas que quedaron plasmadas en la palabra, y para este tiempo donde nuestro Señor Jesucristo caminaba en la tierra, en carne, ¿sí?, estaba también esto que avisaba que nuestro Señor Jesucristo venía en carne, ¿verdad? Como la misma parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? Cuando mueren los dos y el rico le dice, Señor, si uno se levantare de entre los muertos y fuera a mi familia, entonces ellos creerán, ¿verdad?
y nuestro Señor Jesucristo no se levantó de entre los muertos y no creen, ¿verdad? Entonces no habla de este profeta Jonás, que es algo que sucedió mucho tiempo antes, ¿verdad? Vamos a irnos al libro de Jonás, ¿verdad? Es el primer cartoncito, el primer marcador que tú tienes, para el otro lado. Ahí va. Sí. Vamos a leer el libro de Jonás. Amén. Gloria a Dios. Está enseguida de Abdías y entre Miqueas. Es uno de los profetas llamados menores, ¿verdad? Son libros muy cortitos. Jonás. Verde. Sí. Jonás, acá. Ahí va. Gloria a Dios. Amén. Este es el libro de Jonás. Jonás era un profeta del Señor, ¿verdad? Los profetas del Señor los usaba, bueno, como hablábamos, ¿verdad? Que cantamos esta alabanza de esta historia de amor, ¿verdad? Que hablamos que nos comparan nosotros, ¿verdad? Con una ramera, porque realmente es lo que andábamos en cualquier cosa, ¿verdad? Y Él nos rescata espiritualmente. Pero el Señor usaba a los profetas para hablarle al pueblo, para enseñarle y para avisarle de las cosas que iban a suceder, ¿verdad? El Señor habla aquí a Jonás. Vamos a ver qué pasa con Jonás y por qué el Señor dice que señal no será dada sino Jonás, como la señal de Jonás, ¿verdad? Dice ahí, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, ¿verdad? O sea, la ciudad estaba cometiendo maldades. Estaba perdida, ¿sí? Entonces toda esa maldad que estaban viviendo ellos había subido delante del Señor y Él enviaba al profeta, ¿sí? A predicar contra esa ciudad. Ese es el amor y la misericordia del Señor, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Dice en el 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. ¡Cuánta ignorancia! ¿Quién podrá huir de la presencia del Señor? Nadie. Ni siquiera escondiéndonos bajo tierra vamos a huir de la presencia del Señor, ¿verdad? Pero este varón, lejos de ir a donde el Señor lo mandaba, agarró para el otro lado, huyendo, ¿verdad? No quería ir. Tenía temor, porque como vemos, esta era una ciudad grande, ¿sí? Y él tenía que ir a predicar contra ellos. Bueno, era lo que el Señor mandaba. Muchas veces los profetas se veían enfrentados a situaciones terribles. Tenemos el profeta Jeremías, ¿verdad? Que lo tuvieron preso, lo metieron en una cisterna. Una cisterna no es como lo que nosotros tiramos hoy en día, sí, sino que al contrario, vendría a ser como un pozo negro, ¿verdad? Lo pusieron ahí en un pozo que estaba seco, pero tenía residuos, ahí lo tuvieron, ¿sí? Vivían cosas terribles, pero este quería huir, no quería hacer lo que el Señor le estaba pidiendo, ¿verdad? Ahora dice en el 4, dice, pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, ¿verdad? O sea, se levantó este viento, esta tempestad, y lo primero que se hacía en las naves de antes era aligerar, ¿verdad? Que se tiraba todo lo que podían tirar al mar para que la nave quedara más liviana, ¿verdad? Para tratar de evitar el naufragio. Ahora Jonás, totalmente despreocupado, estaba durmiendo, ¿sí? Dormía. Él dormía allí. Ahora dice en el 5, dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres, eso ya lo había leído, que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Vemos que estos marineros, dice, clamaba cada uno a su Dios. Cada uno tenía un Dios, unas creencias diferentes, no conocían a Dios, ¿verdad? Dice, y el patrón de la nave, dice en el 6, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios
quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás, obviamente. Dice, entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pues Él se lo había declarado, ¿verdad? En realidad no estaba temiendo al Señor, estaba temiendo lo que le podía venir si le hacía caso al Señor. Porque si temiera al Señor hubiera ido a Nínive, ¿verdad? Pero él iba para otro lado, ¿sí? Entonces dice en el 11, y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y ese es Dios, ¿no? El mismo Dios envió el viento, la tormenta, y cada vez más arreciaba la tormenta, ¿sí? Para que se desencadenara este tema, ¿sí? Dice, él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron al Señor y dijeron: te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Doy vuelta a la hoja. Sí, se te terminó. Y el mar se aquietó de su furor, ¿verdad? O sea que lo tiraron al mar. Lo tiraron y entonces el mar se calmó. Toda la tempestad se calmó. Gloria a Dios. Amén. Y vamos en el versículo 15. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Aquí vemos, ¿verdad?, lo que realmente sucede en nuestras vidas cuando vamos contra la voluntad del Señor. Una cosa es no conocer y otra cosa es saber la voluntad del Señor y agarrar para otro lado, ¿verdad? Y el amor tan grande del Señor que cierra puertas, levanta tormentas para que nosotros vayamos a su voluntad, volvamos a su voluntad, ¿verdad? Ahora lo tiraron al mar y el mar se calmó, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Dice en el 16, y temieron aquellos hombres al Señor con gran temor y ofrecieron sacrificio al Señor e hicieron votos. O sea, lo reconocieron como Dios, el Dios Todopoderoso. Vieron que sus dioses no tenían nada que hacer al lado de Dios, del único, ¿verdad? Ahora dice en el 17, pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Eso es lo que nos habló nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tiraron a Jonás al mar, el mar se aquietó, ¿verdad? Y el Señor había preparado un gran pez, ¿sí?, que se tragara a Jonás. No que se lo comiera, no lo deshizo, lo tragó, era grande ese pez. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahí, ¿verdad? Lo que sigue ahí dice oración de Jonás, no lo vamos a leer. Después lo lee usted si quiere en su casa, ¿verdad? La oración que Jonás hace al Señor para que lo libere de ahí, ¿verdad? Vámonos al 3. Busque ahí mismo el 3. ¿Acá? Sí, el 3 grande. No sé en qué hoja está el 3 grande. Pero tengo que dar vuelta a la hoja. Sí, si es necesario. A ver. Gloria a Dios. No, ahí te está. Gloria a Dios. Así me queda. Gloria a Dios. Jonás. 3. Acá. Ahí, el 3. Gloria a Dios. A ver. Precioso el Señor. Dice, Nínive se arrepiente, ¿verdad? En el versículo 10, antes del 3, dice, y mandó el Señor al pez,
y vomitó Jonás en tierra. O sea que este pez todavía le obedecía al Señor, como todas las cosas creadas por el Señor, ¿verdad? Él envió al pez y le dijo que lo vomitara en tierra, para que Jonás realmente, aparentemente por su oración, se iba a encaminar. ¿Y dónde lo vomitó? ¿En qué parte? No lo dice, dice en tierra. Porque viene palabra del Señor, lo dice ahí. Dice, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. No a donde tú quieres, ve a Nínive, a donde yo te mando. Dice, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino, imagínense. 3 días se demoraba uno en caminar la ciudad. O sea, que no era cualquier cosa. O sea, esta ciudad es mucho más pequeña que Nínive, ¿sí? 3 días para recorrer toda la ciudad, ¿sí? Dice en el 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Sí? Imagínense al profeta entrando en esta enorme ciudad, ¿sí? Y predicando a voz en cuello, ¿no? Porque no había parlante, no había nada. ¿Sí? Él caminaba y decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida, de aquí a 40 días Nínive será destruida, ¿verdad? Imagínense que pasa un loco ahí por la calle diciendo eso, ¿no? De aquí a tantos días Rocha será destruido. De aquí a tantos días, y recorre todas las calles diciendo eso. ¿No? Qué loco, ¿no? Pero el pueblo creyó, ¿sí? Lo dice ahí. Dice en el 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Esto es lo que hacían, ¿verdad?, para humillarse delante de Dios. Se despojó de todos sus vestidos reales, ¿sí? Y se humilló delante del Señor. Dice, e hizo, dice en el 7, proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo, ¿verdad? Se arrepintieron, el Señor les perdonó. Después, si lo quiere leer al libro de Jonás, todo está muy bueno, hay mucha cosa para sacar, ¿verdad? Ahora Jonás se enojó porque no entendía la misericordia del Señor, ¿verdad? Él mismo le dice al Señor, esto no era lo que yo te decía, que ellos se iban a arrepentir y tú lo ibas a perdonar, ¿para qué me mandaste? O sea, él quería que los castigara. No entendía el amor y la misericordia del Señor, el profeta, ¿verdad? Por eso rehusaba hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Ahora, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo nos habla de la señal de Jonás? ¿Sí? 3 días y 3 noches estuvo Jonás dentro del pez. ¿Sí? Y lo dice allí, que lo leímos recién, 3 días y 3 noches, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo estuvo dentro de la tierra, en el Hades, predicándole a todos los muertos. Eso lo vamos a leer y lo vamos a confirmar con la palabra, ¿verdad? Porque no es decirlo nada más, hay que leerlo para saber que está escrito, ¿sí? Pero acá lo importante también es que creyeron a Dios y se arrepintieron, y Dios los perdonó. Sí, este es el mismo Dios, ¿verdad? Entonces nuestro Señor Jesucristo hacía hincapié, ¿verdad?, en una generación mala y perversa que demanda señal. Y señales vienen siendo hechas desde el comienzo, desde que Dios creó la tierra.
nos está dando señales, ¿verdad? Infinidad de señales de nuestro Señor Jesucristo, del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer por nosotros, ¿verdad? Uno, al azar, ¿qué sucedió cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo, en el cual le iba a levantar descendencia? Y Abraham prepara todo y cuando alza el puñal para sacrificar a su hijo, el Señor le dice: no lo hagas, no le hagas daño al muchacho. He visto que eres fiel. Él lo iba a sacrificar porque sabía que Dios le había prometido la descendencia en ese muchacho que él estaba por matar. Y sabía que Dios no miente. Y sabía que Dios lo podía levantar de los muertos. Sabía que Dios podía hacer como Él quisiera. Pero si Él había prometido, lo iba a cumplir. Esa era la fe. Y eso era lo que creía, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede cuando Dios le dice: no le hagas daño al muchacho? Le provee un sacrificio. Le provee a alguien que toma el lugar del muchacho. ¿Sí? Un carnero que estaba enredado allí en una zarza. ¿Sí? ¿Qué es una zarza? ¿Sí? Son como enredijos de espinas. Ahí estaba enredado el carnero, ¿verdad? ¿Qué tenía nuestro Señor Jesucristo en la cabeza que le golpeaban con una caña? Una corona de espinas. ¿Sí? Ese es el sacrificio que se hizo por nosotros, que tomó nuestro lugar, ¿verdad? Desde aquel tiempo el Señor, Dios Todopoderoso, venía mostrando y avisando que Él proveía un sacrificio para pagar nuestros pecados, para tomar nuestro lugar, ¿verdad? Con ese hecho simplemente, ¿verdad? Proveyó un carnero que estaba enredado en una zarza de espinas, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo vino a hacer el sacrificio perfecto con una corona de espinas en su cabeza, ¿verdad? El Señor nos venía avisando, las señales están todas dadas. Cuidado que no estemos esperando algo más, porque está todo cumplido, ¿verdad? Vamos a seguir mirando en la palabra y vamos a ir corroborando, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo cuando entrega su espíritu en la cruz? ¿Sí? Vamos a leerlo, porque es necesario que lo leamos y sepamos que está escrito, no que lo dice fulano o que lo predicó el pastor, no, necesitamos leerlo y ver que realmente está en la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 3. Es para el final. Gloria a Dios. Estuvimos ahí el culto pasado. Primera de Pedro, capítulo 3. No. Perdóname. No. Gloria a Dios. El 3 vamos a leer el 18 por acá. 16. A ver. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a irnos al versículo 18. ¿Sí? ¿Tenemos? Dice ahí en el versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual, o sea, en el Espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. ¿Sí? El bautismo, que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Amén. Dice ahí, ¿verdad?, que él en espíritu, ¿sí?, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Dice, fue y predicó a los espíritus encarcelados, dice en el 19. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, ¿sí?, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Cuando nuestro Señor Jesucristo entrega el Espíritu,
en la cruz, ¿sí? Entrego a ti mi espíritu, entrega su espíritu y su cuerpo muere, ¿no? En espíritu va a predicar a los que estaban en el Seol, en el Hades, ¿sí? Estaban los muertos. Recordemos el pasaje del rico y Lázaro, ¿sí? Lázaro, que había sufrido muchos males, estaba en el seno de Abraham. Y el rico estaba en el Hades. Y había una cima profunda que los separaba, ¿verdad? El rico era atormentado y Lázaro consolado. Ahora nuestro Señor Jesucristo entrega su espíritu y va a predicarle a todos los que están ahí. A todos, ¿sí? Los que estaban siendo consolados, ¿sí? Van para el cielo con él, ¿verdad? Es más, dice que cuando nuestro Señor Jesucristo entrega su espíritu se rasga el velo del templo, ¿verdad? Lo hemos visto. Y la tierra tiembla y las piedras se rompen. Y también dice que después de que Él resucitó, lo vamos a leer ahora, ¿sí? Los cuerpos de muchos que habían muerto le aparecieron a sus seres queridos, ¿sí? Para demostrar que ellos también resucitaban por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Primero Cristo y después los otros, ¿verdad? Ahora aquellos que estaban siendo atormentados, también se les predicó, ¿sí? Ellos no tenían oportunidad porque habían sido desobedientes a Dios. Pero la salvación que se venía anunciando de tiempo y tiempo, llegó y era nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Abraham, Moisés, todos murieron sin ver la salvación, creyendo, ¿sí? Dice, como viendo lo invisible, murieron creyendo que esta salvación iba a llegar. Y llegó la salvación, ¿verdad? Ahora nosotros oramos al Señor y queremos ver los resultados. Nosotros oramos al Señor y queremos ver. No tenemos la fe de saber que Él lo hace igual, ¿sí? Siempre pongo un ejemplo que, digo, no sé, es el que me parece más fácil de entender. Si nosotros le pedimos al Señor que traiga almas a la verdad, que ayude las almas a venir a Él, y acá no vienen, no quiere decir que el Señor no esté oyendo. Y no quiere decir que no estén llegando almas a otro lugar, ¿sí? No nos toca a nosotros decidir cuándo, ni quién, ni dónde el Señor va a traer las almas. Nos toca a nosotros pelear la batalla con fe, como todos estos hombres que creyeron, fueron fieles a Dios y no vieron la promesa, no lo vieron hasta que llegó la salvación, pero primero tuvieron que morir, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener la fe de cuando clamamos y confiar en el Señor que Él lo está haciendo. Él lo está haciendo. Que nuestra oración realmente hace la diferencia en el campo espiritual. No podemos dejar que porque no vemos, ¿sí?, nuestra fe se muera o se apague. En ninguna manera. Tenemos que recordar todas estas personas que sabían que venía un Salvador, que venía un Mesías, que estaba prometido, que estaba escrito, pero no lo vieron, no era para el tiempo de ellos. Daniel, el profeta Daniel, profetizó aún del final de los tiempos y no llegó, pero sabe, ¿sí? Sabía que eso iba a suceder, murió con la fe de eso, ¿verdad? Es más, cuando le pide discernimiento, el Señor le dice, anda, Daniel, esto es para el fin, no es para ti, ¿verdad? Pero él lo estaba escribiendo para que quedara, ¿verdad? Entonces a nosotros no nos toca cuestionar al Señor, si hace, si no hace, si trae almas, si no trae. Nos toca pelear la batalla. Quizás no esté trayendo almas aquí, pero los está llevando a otro lugar. Si nosotros peleamos por los descarriados, por los apartados, ¿sí?, no estamos peleando para que el Señor los traiga aquí, ahora y cuando nosotros queremos y a los que nosotros queremos. Estamos peleando la batalla en el campo espiritual, ¿sí? Y el Señor sabe dónde y a quién toca y a quién libera, y el Señor ve los corazones, ¿verdad? Entonces esa es la fe que nosotros tenemos que tener, porque nuestro Señor Jesucristo es que entregó su espíritu y en espíritu fue abajo a predicar, ¿sí? Y que estuvo 3 días y 3 noches allí abajo y luego resucitó. Y esa es la señal que fue dada entre tantas otras. Nicodemo, ¿cuántas veces hemos leído Nicodemo? San Juan 3, ¿verdad? No le dice,
nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, como se levantó la serpiente en el desierto, ¿verdad? Así es necesario que el Hijo sea levantado, ¿no? Recordamos el episodio, ¿verdad? El pueblo de Israel había pecado en el desierto y el Señor envió serpientes pequeñas, muy venenosas, que los picaban y morían por el pecado de ellos, ¿verdad? Ahora clamaron al Señor y el Señor le dijo a Moisés, ¿sí? Ve y haz una serpiente grande con todo el oro que pudieras, haz una serpiente grande y levántala, y todo aquel que sea picado por una de las serpientes estas muy venenosas, levantará los ojos y mirará a esta serpiente y será salvo. O sea, no iba a morir por el veneno de la serpiente pequeña, ¿verdad? Imaginemos el tamaño de esa serpiente que tuvo que hacer Moisés, porque el campamento de Israel era grande, entonces a mí me picaba una serpiente, yo tenía que mirar para arriba y la serpiente grande tenía que verse, era algo grande, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, así como fue levantada la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. A nuestro Señor Jesucristo lo llevan, ¿sí?, al Valle de la Calavera, allí al Gólgota, ¿no? Lo clavan en la cruz está en el piso, lo clavan en la cruz, luego la cruz, ¿sí?, es levantada, ¿sí?, levantada, y todos lo miraron. Todos estaban allí mirándolo, ¿sí? Y nosotros no lo miramos en la cruz, miramos el sacrificio que él hizo en la cruz. Y así como nuestro Señor Jesucristo se levantó, es exactamente como la serpiente fue levantada. Levantaron la cruz con nuestro Señor Jesucristo. Estaba nuestro Señor Jesucristo hablándole a Nicodemo, maestro que conocía la palabra, pero no entendía. No, por eso él le decía, ¿cómo quieres que te diga las cosas del reino de los cielos si no entiendes las terrenales? ¿Sí? Así como la serpiente tuvo que levantarse, así será necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es más, le dice enseguida, esto que todos sabemos, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces es exactamente lo mismo. ¿Sí? Estamos en el mundo pereciendo por el pecado, pero si ponemos nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo, que fue levantado en la cruz, tenemos la salvación. ¿Qué otra señal queremos? ¿Verdad? Y esta señal no es para nosotros, es para todos, pero muchos no la quieren. Señales hay, han sido dadas por todos lados, más demandamos otra cosa. ¿Sí? Queremos que el Señor nos haga, ¿no? Veíamos los cultos pasados, cómo le pedían a sus discípulos, Señor, quisiéramos que nos hicieras lo que te pidiéramos. ¿Qué quieres que te haga? Que yo quiero estar a la derecha y yo a la izquierda, le decían. No entendían. Que no estemos buscando nosotros cosas, ¿sí?, que realmente entendamos lo que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. La salvación no es otra cosa. Las señales están todas dadas. Todas están dadas, ¿verdad? Vamos a mirar ahora, vámonos a Mateo de nuevo. Vamos al versículo 27 para seguir corroborando las cosas que han sucedido. Son hechos reales, no es una historia, no es un cuento. ¿Es para atrás o para adelante? Para el medio, más o menos. Bendito el Señor, gloria a Dios. 27. San Mateo. Sí, versículo 51. Amén. Gloria a Dios. ¿Encontraste? Sí, mi amor. 51, buscamos ahora. Debe estar por acá. Ahí. ¿Verdad? Estamos hablando, ¿sí?, de la crucifixión. Nuestro Señor Jesucristo está crucificado, ¿verdad? Y ahí en el 51 dice, y he aquí, esto que hemos leído, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿verdad? Vemos que son santos que habían dormido. Quienes resucitan a vida eterna son los que son obedientes, ¿verdad? Dice, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, ¿sí?
Lo dice la palabra. Está escrito, está ahí. Es algo que sucedió. Primero nuestro Señor Jesucristo resucita y luego aquellos a los que Él les había ido a predicar. ¿Sí? 3 días y 3 noches estuvo el Señor, nuestro Señor Jesucristo, predicando allí a aquellos que no le habían conocido, ¿sí? Para que tuvieran la salvación. Aquellos que habían muerto siendo obedientes a Dios, resucitaban, ¿sí? Y muchos aparecieron a sus seres queridos como testimonio, ¿verdad? Ahora, antes estaba el rico, pidiéndole al Señor que si alguien se levantara de los muertos, entonces su familia creería, ¿verdad? Hoy en día podemos decir, ay, si alguien se levanta de entre los muertos, quizás mi familia se convierte. No, porque ya se han levantado entre los muertos, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo resucitó y aún así no creen. Porque la misma palabra de Dios nos dice que muchos resucitaron y no creen. ¿No? No creen. La fe no es de todos. Ahora, aquellos que la tenemos que cuidarla. ¿Sí? Es un don de Dios, es un don que Dios nos ha dado y tenemos que cuidarlo porque es algo que el diablo busca matar en nosotros, la fe, que es nuestro cordón umbilical. Si nosotros dejamos de creer, nos morimos, nos perdemos, ¿verdad? El bebé, si hay un problema en el cordón umbilical, muere dentro de la madre. Muere porque no le llega el alimento. Por ejemplo, cuando el niño se enrieda en el cordón está mal, el niño ya no se alimenta, ¿verdad? El niño puede morir, el bebé puede morir dentro del vientre de la madre, como sucede muchas veces, ¿verdad? Bueno, nuestro cordón umbilical con el Señor es la fe y tenemos que cuidarlo. Si perdemos la fe, ni siquiera la palabra nos alimenta. Morimos, realmente morimos. Y es algo que tenemos que cuidar, ¿sí? Así como dice, cuidar con temor y temblor nuestra salvación, tenemos que cuidar nuestro cordón umbilical, ¿sí? Porque la palabra del Señor dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. No hay manera. No hay manera. ¿Sí? Porque dice que aquel que se allega a Él, el que le habla, el que le pide, que clama a Él, es necesario que crea que existe, ¿verdad? Ahora mucha gente ahí dice, sí, yo creo en Dios, pero no oran, no buscan de Él, ¿sí? Entonces no creen en Dios, ni le creen a Dios. No, saben que existe Dios, pero no lo conocen, ni buscan conocerlo, ¿verdad? Cuidemos nuestra fe, cuidemos este cordón umbilical, ¿sí? Porque el diablo viene, sabemos que él anda como león rugiente buscando a quien devorar y nos quiere matar, ¿sí? Nos mata la fe, nos mata la oración y estamos muertos en vida, como los que están ahí afuera y aún estando adentro, ¿sí? Es algo que nosotros tenemos que cuidar. Y como orábamos, ¿no? Nos toca a nosotros. No es del Señor. El Señor nos da el don de la fe. Ahora nosotros tenemos que cuidarlo, ¿sí? Si yo le doy a cada uno una semilla para que la planten, está en cada uno. Si la plantan, cómo la riegan, si recibe sol, si la inundan en agua y la semilla se pudre. El Señor nos da el don de la fe. Nosotros tenemos que cultivar, ¿verdad? Nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor, ¿verdad? O sea, la fe viene por yo escuchar la palabra, ¿verdad? Y el oír por la palabra, porque poniendo por obra voy entendiendo lo que el Señor me habla, lo que el Señor quiere, ¿sí? Ahora, si yo me estanco y me quedo, me muero, ¿sí? Si un bebé deja de alimentarse, se muere. Exactamente nos pasa a nosotros, ¿sí? Recordemos eso, que no nos mate la fe el diablo, ¿sí? No podemos menguar en la fe. Recordemos las señales que están dadas, ¿sí? El amor de muchos se enfriaría por la maldad. Y después dice, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? ¿Hallará fe? ¿Sí? Vendrá por nosotros y tendremos la fe, estaremos firmes, estaremos permaneciendo en el pacto, ¿no? Esto es una lucha continua y cada día está peor,
¿sí? Y podemos decir como que quizás lo vemos todo igual, o sea, está ahí, el mundo está peor. No, no, no. La lucha contra nosotros está peor. ¿Por qué? Porque viene con una sabiduría el diablo, con una inteligencia que nosotros no nos damos cuenta. Vienen dolores, vienen nervios, vienen preocupaciones, vienen cosas que nos apartan de lo que tenemos que estar atentos. Despacito, disimuladamente, ¿sí? Como una serpiente, no la vemos. Ella se arrastra, se esconde en la arena, se camufla, ¿verdad? Hasta que ¡pum!, come la presa. Ese es el diablo, ¿verdad? Y está peor la lucha porque viene con cosas que nosotros estamos naturalizados de que nos pueden pasar o que nos están pasando, ¿sí? Las obras, nosotros reprendemos las obras de las tinieblas y pensamos que quizás son brujerías, hechicerías, pero las obras de las tinieblas que vienen a nosotros son quizás los pensamientos que el diablo nos pone en nuestra mente, lo que nos roba la fe, lo que nos distrae. Voy a orar, me sonó el teléfono. Fui a atender el teléfono, después me fui a colgar la ropa, después me fui a fregar. No oré. Pero lo que yo hice era unas obligaciones, cosas que tenía que hacer. Pero ¿quién está primero? Exacto. El diablo nos distrae con cosas cotidianas, diarias, que a nosotros estamos pensando que son normales. Pero no son normales. Porque primero es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primero, ahí es donde nosotros tenemos que estar. No me importa el teléfono, no me importa la ropa, no. Él, la salvación. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Realmente si nosotros nos ocupamos del Señor, el Señor después nos da el tiempo para hacer las cosas. ¿Sí? No se nos va a arder la ropa porque la colguemos una hora después. No va a pasar nada. Si no atiendo el teléfono, después llamo a la persona. ¿Sí? Pero quizás pasó algo y yo voy a poder solucionar. No. Pero el diablo nos distrae con esas cosas. La lucha está tan grave que ni siquiera nos damos cuenta. Estamos en riesgo. Porque está todo cumplido. Porque nuestro Señor Jesucristo puede venir ahora, dentro de un ratito. ¿Cómo nos encuentra? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos delante de Él? Tenemos que tener muchísimo cuidado. Nada de la palabra es porque sí. Veíamos el otro día el ciego Bartimeo, ¿verdad? Y ahí el Señor, en un simple episodio de una sanidad, nos enseñaba muchísimas cosas, muchas cosas, ¿verdad? Que era un mendigo ciego que estaba al costado del camino, no en el camino, pero que después lo seguía en el camino, los otros no lo seguían en el camino, ¿verdad? Muchas cosas, nada está escrito porque sí. Por eso la palabra del Señor tiene poder, tiene autoridad, ella es viva y eficaz, porque es del Señor, el Señor es el verbo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender esto. Ahora, si nosotros leemos la palabra sin fe, sin pedirle al Señor que nos dé el discernimiento, ¿verdad? Y todas esas cosas van pasando día a día, y digo después, mañana, pasado, cuando salga de licencia, nos morimos. Y lo peor es que no nos damos cuenta, ¿sí? No nos damos cuenta. Entonces tenemos que prestar atención. El Señor nos exhorta una vez, otra vez, en el amor. Recordemos a Jonás, que lo acabamos de leer, todo lo que le pasó para que él pudiera hacer la voluntad del Señor y aún así todavía no lo entendió porque se enojó, ¿verdad? Que nosotros podamos entender y despertar a lo que nos rodea, ¿sí? Con temor y temblor tengamos cuidado de todo lo que vivimos. Que no nos distraigamos en nada, que nada nos robe, ¿sí? Que nuestros ojos estén puestos en Él, en el autor y consumador de nuestra fe, ¿verdad? Vamos a irnos, porque se nos va el tiempo, a Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, ¿verdad? Apocalipsis 1, versículo 9. Gloria a Dios. Amén. Bendito el Señor. Que no te puse. Acá, sí te voy a caer. Acá, una visión del Hijo del Hombre. Gracias, mi Dios. ¿Verdad? Acá en Apocalipsis es Juan, ¿sí? Tiene una visión, dice, del Hijo del Hombre.
o sea, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar a nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente dice, ay, soñé con Jesús. Mucha gente tiene una imagen de un hombre rubio, de ojos claros, ¿verdad? Que además fue un actor que hasta salió a declarar que era gay, ¿no? Pero son un cuadro y es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar la visión que tuvo Juan, ¿sí? Dice en el 9, yo Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba Juan preso en una isla, ¿sí? Por predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Recordemos, y a mí me fascina esto, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitado camina con Pedro, ¿sí? Y Pedro se da vuelta y le dice, ¿y este? Y atrás de ellos venía Juan, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Qué si yo quiero que este quede hasta el final? ¿No? Hablando de Juan. Y todos pensaron que Juan no iba a morir, porque el Señor dijo, ¿qué si yo quiero que este quede hasta el final? Pero el Señor no dijo que no iba a morir, dijo que si Él quería que quedara hasta el final. ¿Quién escribe el último libro de la Biblia? Juan. Juan, ¿no? El final, el fin de todas las cosas, lo escribe Juan. Y eso es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué a ti? Sígueme tú, no te preocupes de los otros. ¿Qué si yo quiero que este se quede hasta el final? Y acá tenemos el final de las cosas, hasta lo que él se tuvo que quedar, ¿verdad? Era anciano y estaba aún preso en una isla por predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Dice en el 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, ¿sí? O sea, en espíritu estaba en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, ¿verdad? Le da una orden a Juan, que todo lo que él ve lo escriba a las iglesias, ¿sí? Él dice a las que están en Asia, pero es para nosotros también, para las iglesias, ¿verdad? Dice en el 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Alguien podría dibujar esto? Es más, es hasta difícil poder imaginárselo. Y el hombre, el ser humano, hace un cuadro con una foto humana. Este es nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y vinimos hasta aquí, hasta Apocalipsis, solo para ver quién tiene las llaves del infierno. Porque ahí afuera dicen, ¿sí?, que en el infierno aún hay canciones, ¿no? Como que en el infierno se van a morir y van a ir ahí a seguir en orgías, deleites, comilonas y todas esas cosas, ¿no? Quemar la tierra, eso. Sí. Y él dice, y lo vamos a leer, ya lo leímos, pero lo vamos a leer. ¿Para quién fue hecho el infierno? Para el diablo y sus ángeles. Amén. ¿Sí? Porque ellos se rebelaron contra Dios. Para ellos fue.
La gente va a ir porque quiere, porque no quiere tomarse del Cordero, porque no hace caso a las señales, porque no hace caso a lo que Dios ha hablado, ¿verdad? Y acá dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Ese es nuestro Señor Jesucristo. 3 días, ¿sí? Y 3 noches debajo, como Jonás. Dice, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene la llave, ¿sí? Él descendió, predicó y Él tiene la llave. Él abre, Él cierra, ¿sí? Pero nosotros decidimos dónde nosotros vamos. Amén. Bendito es el Señor. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, ¿verdad? No es que solamente haya 7 iglesias, sino que en estas 7 iglesias caracteriza la iglesia toda hoy, ¿verdad? Con sus fallas y sus errores. Y esto fue escrito para nosotros. Y hay personas que no predican Apocalipsis porque es difícil de entender. Todo es difícil de entender, pero quien da el entendimiento es el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Y todo fue escrito para que todos lo podamos entender, porque dice que no hay ninguna profecía de interpretación privada, no hay una profecía, no hay una parte de la palabra de Dios para algunos y para que otros no lo entiendan. No, todo el que quiere entender lo entiende, porque el Señor da el entendimiento, si nosotros se lo pedimos, ¿verdad? Si tenemos el buen motivo, ¿verdad? Ahora, si yo quiero saber para lucirme, ¿sí? No, el Señor nos va a dar entendimiento, lo que nosotros necesitamos para avanzar y para salvación, porque Él nos ama, ¿verdad? Entonces, este es nuestro Señor Jesucristo. Este es a quien servimos nosotros, ¿sí? No es una foto, no es una imagen. Y si bien nadie la ha visto, Juan vio una visión y tenemos aquí un ejemplo de lo que realmente es el Dios Todopoderoso, ¿sí? Pero además el primero y el último, el alfa y la omega, ¿verdad? El principio y el fin. Existe, no tiene fin de días, no es viejito ni fue niño, no está muerto, sino que está vivo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces a Él es a que nosotros servimos. Entonces no podemos dejar que el diablo, ¿sí? Para quien fue hecho el infierno, ¿sí? Nos mate la fe con cosas cotidianas. No importa lo que a mí me esté sucediendo, no importa. Recordemos y veamos, Juan dice en los libros seculares, ¿no? O sea, no está escrito en la palabra, quiere decir. Cuenta la historia por fuera, ¿verdad? Que aún lo pusieron en una olla de aceite hirviendo. Y después lo mandaron preso a esta isla. No murió. Lo mandaron ahí. ¿Cómo estaría? Viejito. ¿Sí? Todo quemaba. Pero sirviendo al Señor. Y nosotros nos quejamos. ¿Cómo estaba Pablo? Que le golpearon hasta casi morir. ¿Sí? Y después los hermanos lo levantaron, lo rodearon y él se pudo levantar, tuvo las fuerzas y siguió y se fue a predicar, ¿no? Presos los discípulos con cadenas y cantando en las cárceles, cantándole al Señor, alabando al Señor. No dejemos que nos mate la fe el diablo con las cosas cotidianas, porque nos perdemos la salvación, ¿sí? Muchas veces nosotros decimos, ay, pobres nuestros hermanos que son perseguidos. Sí, pobres, tenemos que respaldarlos en oración, pero ellos tienen la fe que nosotros no tenemos, porque si nosotros fuésemos perseguidos, ¿sería que no negamos a Cristo? Nuestra fe está tan débil, ¿sí? Que realmente no podemos decir, o sea, quizás lo decimos, no, yo no voy a negar a Cristo, pero ¿será? Y muchas veces decimos, ay, somos privilegiados porque estamos en un lugar donde no hay guerras, no hay persecución. Cuidado, porque eso no es verdad. Hay persecución y hay guerra continua todo el día. Tenemos que estar alerta, no hacernos los bobos, no pensar que, ay, está todo tranquilo. Nunca, jamás está tranquilo. Nunca está tranquilo. Puede parecer tranquilo,
Y el diablo quiere que así parezca porque nosotros estamos cómodos, estamos descansados. Entonces, cuidado, no perdamos la salvación por un engaño del diablo, ¿sí? Teniendo la palabra, teniendo las advertencias del Señor, que no se cansa de exhortarnos y exhortarnos todos los días, y nosotros nos miramos y decimos, nos vamos bien, necesitamos de Él todos los días, necesitamos realmente reaccionar, ¿sí? Que no nos mate la fe el diablo. ¿Sí? Y despertemos, estamos en guerra y estamos en persecución continua. No pensemos que son cosas cotidianas. No pensemos que pasan las cosas porque sí y que después oro, después leo la palabra. Todos los días yo tengo que esforzarme por esto, ¿no? Como los alcohólicos anónimos, ¿no? Cuando van los alcohólicos anónimos y comienzan porque un día no toman. No piensan, voy a dejar de tomar. No, este día, bueno, se esfuerzan en no tomar alcohol este día. Al otro día se levantan y se esfuerzan por no tomar alcohol ese día. Nosotros tenemos que cuidar la salvación todos los días de nuestra vida. ¿Sí? No es que ayer oré, no es que ayer estuve en comunión con Él, ayer ayuné y estuve en comunión con el Señor. Y todos los días nosotros tenemos que poner el esfuerzo y el empeño en nuestra salvación. El día a día, ¿sí? Día a día hay una alabanza que dice, yo quiero vivir un día a la vez, ¿sí? Porque está todo tan terrible que cada día nosotros tenemos que cuidar la salvación y darle gracias al Señor cada día cuando abrimos nuestros ojos, ¿sí? Pero tratemos de despertar realmente. Estamos en una guerra y estamos siendo perseguidos, solo que no nos damos cuenta. No hay paz. No hay paz para nosotros, ¿sí? Es una guerra continua y nosotros tenemos al victorioso, pero tenemos que tomarnos de Él, tenemos que obedecerle y no tenemos que ser como Jonás, ¿verdad? El Señor nos hace sentir de orar y vamos a colgar la ropa. El Señor nos hace sentir de leer la palabra, tal pasaje, pero me llamaron. No, primero el Señor. Porque si cuando yo me fui a colgar la ropa vino el Señor, me quedé colgando la ropa y el Señor se llevó a lo suyo, ¿verdad? Entonces despertemos y alimentemos nuestra fe. Eso nos corresponde a nosotros. Recordemos, la fe es un don que Dios nos da, pero nos corresponde a nosotros alimentar esta fe. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestras Biblias y vamos a hacer una oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor, gracias te damos una vez más, Padre bendito, Dios de la gloria, por esta exhortación, Padre, por este llamado de atención, Señor. Gracias, Padre Santo bendito. En el nombre de Jesús, mi Señor, ¿qué más pedirte? Porque no podemos pedirte nada, todo tú nos has dado, Señor. Padre Santo, como decía mi Señor, la generación perversa demanda señal, Padre. Está todo dado, Padre bendito, Dios de la gloria. Aún, mi Señor, ni siquiera podríamos pedirte que nos des fuerzas porque tú nos das aún antes de que pidamos, Padre. Te pedimos perdón, Señor. Perdón te pedimos, Señor. Ayúdanos a tomarnos de ti, Señor. Restáuranos, Padre. Ayúdanos, mi Señor, a esforzarnos, Padre bendito, Dios de la gloria, a glorificar tu santo nombre cada día, Padre, y a poder reconocer, Señor Santo, la persecución y la guerra en la cual estamos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te rogamos que tú estés ministrando tu palabra sobre nosotros, Señor, que perdure, Padre, el entendimiento, Señor bendito, y en todos aquellos que escuchen, Padre Santo precioso, esta tu palabra, Señor. Salva y rescata, Padre bendito, en el nombre de Jesús, y sigue, Padre, glorificando tu santo nombre, Padre bendito, Dios de la gloria, en todo lugar, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén.